¿Qué tal? Muy buenos días con todos ustedes. Vamos a ver hoy día el tema de la predicción científica. Miren, por ejemplo, el 14 de julio se supo que Júpiter estaba más cerca de la Tierra y los científicos recomendaron observarla para conocer su atmósfera tormentosa y su gran mancha roja. Los científicos entonces hacen unas predicciones, que es el tema de hoy. Ahora bien, hay que distinguir entre profecía y predicción. Por ejemplo, esta es la portada del diciembre del 2018 de The Economist, que es una revista británica. Y repito, esta es una portada de la revista The Economist del diciembre del 2018. En esas fechas, siempre The Economist hace una especie de gráfico en su portada principal, más o menos diciéndote cómo será el año del 2019. Algunas cosas que llaman la atención, por ejemplo, podría ser la presencia acá del pangolín, a quien se le culpa de haber transmitido el coronavirus, por ejemplo, ¿no? Y también acá la presencia de los jinetes del apocalipsis, por ejemplo. Y también acá la presencia del presidente chino, Xi Jinping, representado como si fuera Pinocho, como si estuviera mintiendo o haciendo algo a espaldas de Rusia, por ejemplo, ¿no? Son algunas de las cosas que llaman la atención en este gráfico. Por ejemplo, aquí también, ¿no? La cara del oso panda que está molesto, si te das cuenta, está molesto mirando a Donald Trump. Seguramente el conflicto comercial que hay entre China y Estados Unidos todavía se mantuvo en realidad durante el 2019. Profesor, los de The Economist, ¿cómo saben esto? ¿Cómo saben esto? Bueno, no es que lo sepan. En mi opinión, ellos hacen un estudio de tendencias, si es que usan la ciencia. Si es que usan la ciencia, harán un estudio de tendencias. Y de repente, quizás nadie sabe, ellos también contraten pitonisas, contraten hechiceros de repente, ¿no? Contraten para que hagan estimaciones también, para añadirlas a su cuerpo de tendencias. Y como resultado sale eso. Pero los que practican ciencias ocultas, como el tarot, la quiromancia, ese tipo de cosas, no son científicos, no usan el método científico, y básicamente lo que hacen es adivinar, pero en un sentido muy distinto a la predicción científica. Sin embargo, te repito, ¿no? Que llama la atención, ¿no? Llama la atención esto. Culturalmente es extraño. Algunos dicen que, por ejemplo, el hombre que está acá, que es evidentemente el hombre de Vitruvio, es el proyecto de los grandes poderes que manejan el planeta, que quieren al hombre engañado con una realidad virtual, drogado con marihuana o con otras drogas, distraído con juegos, entretenido con su smartphone, difundiendo la desigualdad o igualdad y manipulado genéticamente. Se cuenta pues, que el proyecto del ser humano es este, ¿no? Mantenerlo en un mundo virtual con drogas, con entretenimiento, con diversión, tomando en cuenta el tema de la justicia como una de tantas cosas, sino como algo principal, y modificado genéticamente. Pero miren, como te repito, yo creo que es un juego de tendencias. Me niego a pensar que haya gente que pueda leer el futuro de esta manera. Porque profecía no es igual que predicción.
A ver, esta portada salió en el diciembre del 2019. Esta portada salió en diciembre del 2019. El mundo en el 2020. A ver, díganme, ¿qué palabras ahí que ven les llaman la atención? Pero una pregunta principal. Este tipo de letras, este tipo de esquemas, ¿en qué otras circunstancias las han visto? Cuando se va a ¿No ver te vas el oftalmólogo. a medir la vista? Muy bien, cuando se hace un examen al oculista, a medir la vista, ¿no es cierto? Claro, o sea, el juego de esta imagen va por ahí, ¿no? El juego de esta imagen va por ahí, como un examen de visión. Bien, ahora díganme, ¿qué palabras ahí ven que les llaman la atención? Bueno, hay muchas, ¿no? Pero ¿cuál de todas les parece interesante? Evidentemente Trump. ¿Qué más? ¿Qué otras palabras hay? De repente la llamada AI o también inteligencia artificial. A ver, dígame, ¿qué otras palabras que ven acá te llaman la atención? Los escucho por el micro porque no estoy viendo los comentarios, ¿no? De repente, ¿cuál más? Marte. Tokio. Ajá, Tokio por los Juegos de Tokio, que supuestamente este año van a hacer, aunque muchos lo dudan. Otra más, hay varias, ¿ah? También está Rad, Rusia. Claro, acá abajo está, Rusia. Y qué curioso que encima de Rusia diga la palabra war. ¿Qué significa war en inglés? Guerra. 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 Pero por si acaso aquí dice Ren, porque Warren es el apellido de una congresista demócrata de Estados Unidos, Elizabeth Warren. Probablemente se refieran a ella, aunque también es tendencioso que pongan la palabra war y encima de Rusia todavía. Claro, es tendencioso, un poquito ¿no? Escandalosito esta portada. Bueno, mira, aquí también está Xi, que es el presidente Xi Jinping, y también está Modi, que es el presidente de la India, Modi. ¿Sabes tú que hace poco China e India tuvieron un pequeñísimo conflicto en su frontera? ¿Saben eso? Y esto fue publicado en el diciembre del 2019. Interesante, ¿no? ¿Es posible anticiparse a los hechos? Bueno, sí, eh, podemos hacer predicciones. La ciencia predice a partir de una teoría, de una teoría. Ejemplo, de seguir con la cátedra, con ese profesor incompetente, lo más seguro es que sus alumnos se aburran o no asistan o que opten por desaprobar. Opten por desaprobar. ¿Se entiende? Entonces, ahí tienen una predicción. O si un profesor sigue haciendo las cosas de una forma, digamos, negativa, en términos de enseñanza, no tendrá buenos resultados. A ver, la luna. ¿Qué opinan de la luna, no? Selene. Quilla, ¿verdad? Aquí se dice la luna quilla, si no me equivoco, en quechua. Asociada por alguna razón a las mujeres. ¿Alguna de ustedes o alguno de ustedes sabe por qué la luna se asocia a las mujeres? ¿O especula por qué? Bueno, algunos mitos narran esto, ¿no? Básicamente es la contraposición con la luna y el sol. El sol asociado al varón y la luna a la mujer.
Pero, claro, es una cuestión cultural, no es que deba ser así. ¿Qué pasaría si la luna no existiera? Hay un capítulo de Dragon Ball donde el maestro Roshi destruye la luna. ¿Eso sería bueno? No, eso sería terrible para la Tierra. Ya sabe por qué, ¿ah? A ver, acá dice algo interesante, ¿no? Que someto a consideración. La ciencia no ha podido comprobar si la luna influye en el comportamiento humano. Sin embargo, es cierto que muchos animales se vuelven más activos, sonoros y fértiles en luna llena. Pero como te digo, algunas mitologías vinculan la luna con las mujeres. A ver, yo les hago una pregunta a las mujeres de este grupo. ¿Ustedes en noches de luna llena se sienten diferentes, especiales, más intuitivas, más sensibles, no sé, con más energía de lo normal? ¿Eso pasa? Pregunto a ver a las señoritas de este salón. Bueno, les puede parecer una pregunta rara, ¿no? Y creo que la respuesta es que no. Bueno, como no han dicho nada, supongo que la respuesta es que no. No, profe, yo me siento igual, no me siento diferente. Sin embargo, y esta es una especie de tarea para los que estudian literatura, por ejemplo, o lenguaje, eh, es que en el lenguaje cotidiano se suele hacer uso de la luna para señalar ciertas conductas de los seres vivos. Por ejemplo, ¿cómo se dice cuando tu mascota, tu perrita, está en etapa de celo? Una palabra vinculada a la luna. ¿Cuál es? Enunada. Así dicen, ¿no? Está lunada. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la luna con esto? ¿Por qué dicen que está lunada? No, yo nunca he escuchado a un perro que le digan que está lunado, ¿no? Los perros no están lunados, las perritas sí. ¿Qué tiene que ver la luna con la fertilidad o cosas así? ¿Qué más? Em, ¿Cuándo se dice en el lenguaje cotidiano cuando un hombre está muy distraído? Ese chico En la luna. está en la luna, dice, ¿no? Está en la luna, está en la luna de Paita, ¿no? Yo me acuerdo que una profesora me hablaba de eso, ¿no? La luna de Paita, o algo así, creo. Y cuando una persona pierde la razón, ¿cómo se le llama? Lunático. Lunático. ¿Por qué? ¿Por qué la luna está vinculada a la sinrazón? ¿Por qué la luna está vinculada a la distracción? Bueno, como te digo, esto puede ser tarea para los literatos o los lingüistas. Pero ¿qué pasaría si se va la luna? Oiga, si se va la luna, eso sería terrible, ¿eh? Porque miren, las noches serían muy oscuras. Los veranos tendrían temperaturas de más de 100 grados e inviernos de menos de 80 grados. Eh, También las mareas seguirían siendo más débiles, las mareas cada vez serían más débiles, ya no habrían eclipses solares y lunares, por ejemplo. Ese tipo de cosas, ¿no? Es importante tomar en cuenta. O sea, se pueden hacer esas predicciones tomando en cuenta características de la luna. ¿Qué es predecir? Predecir es, en base a una hipótesis, hacer una conjetura, decir qué va a pasar en el futuro, ¿sí? Por ejemplo, yo te digo, ¿no? Considerando las leyes de la cinemática y algunos datos añadidos, como distancia, velocidad, aceleración y tiempo, yo te puedo decir a qué hora voy a llegar estando en Polo Libre al Callao. ¿A qué hora llegaré al Callao? Estando en Polo Libre, tomando en cuenta las leyes de la cinemática y datos adicionales, como espacio, tiempo, velocidad y aceleración. Claro, tiene sentido, ¿no? Se entiende. Las hipótesis o las leyes generan predicciones. La pregunta acá es justamente, ¿qué ocurrirá si se produce P? ¿Cuándo se producirá P si se cumple P? Esa es la idea, ¿sí?
predicciones. Predicciones. ¿Para qué te sirve una predicción? Para anticipar nuevo conocimiento, cosas que no sabías, ahora sabes. Es una contrastación de la teoría. ¿Qué pasaría si yo no llego a la hora que mi predicción dice? Según mi predicción, debo llegar aquí al Callao, digamos, a las 12 del mediodía, pero no llego a esa hora. Una sospecha podría ser, aunque es muy atrevida, que las leyes de la cinemática se han equivocado. Podría ser eso, ¿eh? Podría ser. Por eso, para eso sirven las predicciones, para controlar las hipótesis o las leyes. Y también es una guía para la acción, porque si tú sabes qué va a pasar en el futuro, puedes tomar medidas para evitar o para incentivar a que ocurra lo que tú crees que va a pasar. A ver, vamos a ver un ejemplo clásico de predicción. La diabetes solo es producida por ausencia de insulina. Eso es la ley. Hecho observado. El señor X es diabético. ¿Cuál es la predicción? El cuerpo del señor X no produce insulina. Es muy básico, ¿no? Es muy básico, pero nos va a ayudar. A ver, señores, ustedes ya se supone que han visto los materiales que yo dejo en el aula virtual. Dígame, por favor, ¿qué dice acá? A ver, aunque sea uno de ustedes, dígame, ¿qué dice ahí? ¿Nadie? ¿No vieron el video de lógica, entonces? No están viendo el video de lógica, ¿ves? ¿Nadie sabe lo que dice ahí? Profesor, en el lenguaje formal, Sí, sí, claro. o sea, para todo X, P de X, entonces Q de X. Muy bien, genial, así nomás. Así nomás, esa es la idea, gracias. Segunda premisa, PDA, luego QDA. Eso tenemos acá una ley, primero, una ley científica, que es una ley general para todo X, un hecho conocido, a Juan le pasa esto, y un hecho por conocer, a Juan le pasará esto. Y ya comenzamos a ver palabritas en latín. El projectandum, que es lo que pasará en el futuro, y el projectans, que son condiciones mínimas, ¿no? Para que ocurra esto en el futuro. Ahora bien, a ver, alguno o alguna de ustedes hábleme por favor del reflejo condicionado de Pavlov. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan de eso o no? Allá, profesor, era un reflejo que estaba, como dices, condicionado, eh, sobre todo por el experimento del perrito, que al sonar la campana lo asociaba con darle una comida y el perrito cada vez que escuchaba el sonido de la campana, comenzaba a babear. Y ya Muy ese era un reflejo condicionado. gracias. Efectivamente, ¿no? Tiene que ver con esta imagen, ¿no? Cuando el perro ve la comida, obviamente se imagina lo que se va, lo que se viene, y pues comienza a babear o a salivar. ¿Por qué? Porque sabe que va a comer, ¿no? Pero cuando ve la campana, el perro no puede comer campanas, no entiende qué es eso, pues, ¿no? Entonces, pues se queda sin palabras, ¿no? Ni siquiera ladra a veces, ¿no? O sea, ve la campana y no sabe qué hacer. Simplemente la ignora, ¿no? La ignora, la pasa por alto, ¿no? AEA, ¿no? O sea, suena din, din, din y el perro no le importa. Pero luego el científico junta la campana con la comida y ahí el perro sí, pues, ¿no? El perro sí comienza a disfrutarlo, ¿no? Aunque no entiende por qué la campana está ahí, pero más o menos comprende por alguna razón que cuando hay hueso hay campana, entonces después el científico solamente pone campana y el perro comienza a salivar, ¿no? Y el perro ni siquiera entiende por qué, ¿no es cierto?
El perro lo están engañando, ¿no? Ha sido víctima de la ciencia. Bueno, el reflejo condicionado se caracteriza porque cada estímulo, indiferente en un principio, puede bajo determinadas condiciones perder el carácter de indiferente y convertirse en un estímulo provocador de una reacción especial del organismo, motora, secretora, defensora. Esto no es tan complicado de entender, ocurre a cada rato en la vida cotidiana. Por ejemplo, eh, cuando la gente asocia fútbol, obvio que el fútbol es un deporte, ¿no? Obvio, el fútbol es un deporte, no es un deporte con una pelota, ¿no? Pero cuando la gente escucha fútbol, lo asocia a amigos. Pues voy a ver con mis amigos fútbol. Y cuando hay fútbol y amigos, ya te imaginas, lo asocian a cerveza. Un ejemplo sencillo, yo sé que no todos son así, ¿no? Pero un ejemplo para que me entiendas, ¿no? Entonces, cuando escuchan fútbol, piensan en cerveza. Básicamente es la idea. O sea, piensan que cuando hay fútbol va a haber cerveza para tomar. Esto también ocurre con otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, las parejas. No sé si ustedes saben lo que pasó con Gerard Piqué. Saben, ¿no? ¿Quién es la esposa de Gerard Piqué, el jugador español? Es la famosa cantante Shakira. Ya, muy bien. Hubo una escena en la cual Gerard Piqué estuvo en el aeropuerto recogiendo a su esposa, a quien no veía después de mucho tiempo, ¿no? Porque estaba en gira o cosas así. Y el cuerpo de Piqué reaccionó. No sé si me entienden, sobre todo los hombres. Eh, esa escena fue llamada el piquetón, porque a Gerard Piqué, bueno, le ocurrió una reacción muy natural. ¿Por qué a Gerard Piqué le ocurrió esta reacción biológica natural, ¿no? De que ve a su esposa y ya ocurre esta reacción. Porque en la mente, en el cerebro de este jugador, hay una asociación totalmente legítima y entendible entre mujer que es mi esposa, y, bueno, un acto biológico posterior que se suelen hacer con las esposas, ¿no? Estamos en un horario de protección al menor, así que no voy a entrar en detalles, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Estoy tratando de ser lo más elegante posible. Bueno, ese es el reflejo condicionado de Pavlov. Ocurre a cada rato y todos los días. Miren, aquí se puede establecer el projectans y el projectandum. Tenemos por un lado la ley de continuidad. Un estímulo siempre suele presentarse después de otro y se asocia a este último. Ahora una circunstancia. A un perro se le hace sonar la campana y se le da comida, y el perro asocia estos estímulos. Luego este perro se le hace sonar la campana. Proyectan. ¿Qué pasará? Proyectandum. Este perro salivará. Ahora bien, la explicación y la predicción tienen la misma estructura. Dense cuenta de eso. Por ejemplo, si yo quiero que me expliquen por qué mi perro salivó, bueno, profesor, los perros salivan con comida, el perro asocia presencia de comida con campana, y el perro escucha campana, por lo tanto el perro saliva. Ah, por eso saliva, ¿no? Claro. Ahora vamos a ver la predicción. ¿Cómo se hace la predicción? ¿Qué pasará si el perro ante la comida saliva y el perro asocia comida con campana y escucha la campana? Profesor, el perro salivará. Dense cuenta, la estructura es la misma. La explicación tiene una misma estructura que la predicción, pero no son lo mismo. Obviamente, explicar no es lo mismo que predecir. Date cuenta que lo único que cabe es el tiempo verbal, ¿no? Salivó y aquí salivará. Lo cual me hace pensar en esto, ¿ya? Vamos a ver un par de videos para que ustedes me hagan eh, explicaciones y luego predicciones. Eh, a ver qué les parece esto. Voy a hacer una pregunta, ¿ya? La pregunta va a ser esta. Explícame por qué hay homosexuales hombres.
Explícame, según este video, por qué hay homosexuales hombres. When people talk about homosexuality, they often ask, is it a choice? I heard it is. Hello, what's your name? Christian. Well, Christian, let's see what the latest science has to say. Oh, that. To help us, here are two gay people, George and Martha. Before we can answer, is it a choice, we must first determine what it means to be gay. How do you know you're a homosexual? The same way you know that you're straight? Since the 19th century, many theories about homosexuality have been offered that are untestable and contradictory. Male homosexuality is the result of an absent father and an overbearing mother. See ya. Stand up straight, dear. And the female homosexual has never recovered from her anger over not having the penis. She wishes to avenge her perceived castration by taking another female as her sexual object. You're kidding me, right? Well, I've always been told that homosexuality is unnatural. Is it? In fact, homosexual relations are common in nature, including zebras, baboons, dolphins, sheep, buffalo, ducks, foxes, elephants, horses, gorillas, moose, house cats, pigs, mice, rabbits, swans, and lions, to name a few. Well, okay, but we're not animals. Human beings have free will. You don't just decide who to love. Settle down there, Martha. Christian does have a point, but let's take a look at the most recent scientific evidence. As they study sexual orientation, scientists are currently looking at three main areas: genes, hormones, and birth order. Of course, most of these studies focus only on male sexuality. Sorry, Martha. What a shock. Let's first look at studies of identical twins. Hi. When one identical twin is a gay man, the other twin is gay up to 70% of the time, far higher than would occur if genes played no role. In fact, these studies show that genes play a greater role in determining sexual orientation than they do in whether or not you're right or left-handed. And we don't punish the left-handed. Well, not anymore. Let's get it. Scientists have recently noticed a striking statistical phenomenon. Studies show that having older brothers increases the odds of a boy being homosexual. Moms always baby the youngest, making them gay. No, that's not it. When a woman is pregnant with a boy, scientists are realizing that her female body often sees the male fetus as a foreign object and begins to produce antibodies against it. The more boys a woman has, the more adept her body becomes at feminizing the fetus, which may explain why with every successive boy, the odds that he will be gay go up significantly. All right, maybe you all accept it, but what about those people who started out gay and say they became straight by discovering God? What about ex-gay ministries? Even so-called ex-gay ministries don't claim to change a person's inner sexual desires, just his or her sexual conduct. We're still gay. If these places really work, why don't they all use the same technique? Why does each ministry experiment its own way? Well, and why have so many members and leaders recanted earlier claims that they were changed? Maybe these programs don't work for everyone, but what's the harm? How about the feelings of shame and guilt they instill and reinforce in their victims? Or the money, energy, and time they sap from people who have nothing wrong with them, says you. Well, in point of fact, not just George says that, Christian. The American Medical Association, the American Psychiatric Association, the American Psychological Association, the American Psychoanalytic Association, the American Academy of Pediatrics, and the National Association of Social Workers have all stated that homosexuality should not be treated as a mental disorder, and that they oppose attempts at reparative or conversion therapy, and that sexual orientation is not a choice and cannot be changed. So that's it. I'm supposed to believe that it's not a choice just because all those doctors and scientists say so? Or you could just ask us. I do know this one girl named Heather who goes back and forth, but she's Shut up. The information in this educational cartoon is based upon studies that can be found in any university library, with the possible exception of the Bob Jones University in South Carolina. Bueno. A ver, me comentan ustedes qué opinan de lo que acaban de ver. Díganme, por favor,
¿Por qué hay homosexuales varones, según este video? Creo que es por los anticuerpos que genera la mujer a la hora del embarazo. Según su explicación, mientras más hijos varones tenga una mujer, es más probable que el último hijo salga homosexual. Exacto, muy bien. Entonces, los varones homosexuales lo son a causa de que sus madres, que han tenido muchos varones, cada vez producen más anticuerpos que feminizan al feto. Correcto. Ahora al revés. Usted misma, señorita, ayúdeme, por favor, ¿no? ¿Qué pasa si una mujer se embaraza de, digamos, muchos hijos varones y en este caso, en este último parto, también tendrá un hijo varón, o su séptimo hijo varón? ¿Qué es lo más probable que pase con ese hijo varón? ¿Qué pasará? ¿Cómo saldrá ese hijo? ¿Cómo es lo más probable que salga? Según el video, Claro, claro, que salga gay. claro. ¿Ves? Has hecho una explicación y luego esto lo conviertes en una predicción. ¿Entiendes? Porque son dos caras de una misma moneda, según quién, ¿se acuerdan? Hempel. Hempel. Bien. Ahora vamos a ver otro. La hemos tenido enfrente. Igual te voy a decir ya, la pregunta que te voy a hacer es, ¿por qué se producen pandemias? La hemos tenido enfrente todo este tiempo. La vacuna contra la pandemia estaba ahí, la teníamos, funcionaba, pero nos hemos dedicado a destruirla como si literalmente no hubiera un mañana. ¿De qué estamos hablando? Os dejo con mi amigo Fernando Valladares. La mejor vacuna contra las pandemias, el mejor escudo, es una naturaleza sana, y os voy a explicar por qué. Ecosistemas fragmentados y empobrecidos multiplican exponencialmente las probabilidades de las zoonosis, esas enfermedades de origen animal que saltan a humanos, como el COVID-19, el ébola, el Zika, la rabia o la malaria. Al romper el equilibrio entre distintas especies, al degradar los ecosistemas, quedamos desprotegidos ante numerosos patógenos peligrosos para nosotros. Cuanto más degradado esté un ecosistema, más probable es que los patógenos, sean virus o bacterias, acaben afectándonos. Animales enfermos y menos especies que actúen de cortafuegos al contagio y a la transmisión de patógenos de unos a otros, se ha visto que nos perjudica rápida y muy directamente. Nature doesn't need people. People need nature. ¿Hacen falta más motivos para cambiar el rumbo de manera radical? Pues los hay, y son muy convincentes. ¿Ves esto? Es el permafrost ártico, el suelo helado que cubre el 25% de la superficie terrestre y que se está derritiendo a marchas forzadas por el calentamiento global que provocamos principalmente al quemar combustibles fósiles. Bien, pues este suelo helado es también un enorme congelador lleno de virus y bacterias. Varios estudios científicos han localizado en esos congeladores cepas de la gripe española, la peste bubónica o la viruela, además de decenas de virus antiguos completamente desconocidos. Estos patógenos estarían listos para infectar si el suelo se descongela, y no es teoría, no, ya ha ocurrido. En 2016 se descongeló una cepa de antrax en Siberia que infectó a decenas de personas y mató a un niño. Toda una región fue puesta en cuarentena y finalmente el brote pudo ser controlado debido a que ya existía una vacuna. Pero ¿de verdad vamos a seguir jugando a la ruleta rusa? ¿De verdad vamos a destruir también ese escudo de hielo que nos protege contra nuevas pandemias? Bien, pues hablemos del aire que respiramos. Varios estudios han demostrado que respirar aire contaminado incrementa gravemente la mortalidad por coronavirus, ya que debilita los pulmones y facilita la labor del virus. Por otra parte, varios estudios apuntan ya a las partículas de contaminación como posibles agentes transmisores del COVID-19. Esta contaminación la provocan los mismos combustibles fósiles que están calentando nuestro planeta, desestabilizando con ello los ecosistemas de todo el mundo, ampliando el rango de acción de las enfermedades tropicales y amenazando el futuro de la vida en la Tierra. La naturaleza nos está gritando por todas partes que nos comportemos, por nuestro propio bien, que dejemos a un lado los combustibles fósiles, que pongamos fin a la guerra contra la naturaleza, que encontremos nuestro lugar en este ecosistema global del que formamos parte. Ahora que toca reconstruir la economía es el momento de hacerlo. Tenemos la tecnología, sabemos lo que hay que hacer,
Es el momento de empujar a los gobiernos para que den el paso y pongan en marcha una reconstrucción verde basada en las energías renovables, en la reducción de nuestra huella ecológica y en la protección del medio ambiente. Una reconstrucción que proteja y no destruya la naturaleza de la que dependemos para vivir. Es ahora o nunca. ¿Listo? A ver, dígame, pregunta, ¿por qué se producen pandemias? Una explicación, explícame. Por la destrucción del medio ambiente que hacemos, profesor, y ya que la naturaleza lo están relacionando como si fuera un frigider o algo que encapsula a los virus, al momento de destruirla todos estos salen y somos más susceptibles a contraer enfermedades o, los típicos virus que ya existen, como el ébola, el COVID y todo eso. Muy amable. Ahora al revés. ¿Qué pasará si seguimos destruyendo la naturaleza? Pues vamos a seguir contrayendo más enfermedades y posiblemente con nuestra extinción. Increíble, ¿no? A lo que voy es que, pues, definitivamente la explicación y la predicción son dos caras de la misma moneda. Muchas gracias, señorita, por intervenir. La explicación, pues, o tiene que ver con dar cuenta de algo que ya ocurrió. Y la predicción consiste en anticipar algo que va a ocurrir. Tienen la misma estructura, pero no son lo mismo. Una famosa predicción fue la que hizo Robert Malthus acerca de la comida y la población. Sí la conocen, ¿no? Aumentará la población geométricamente y la comida aritméticamente. Esto hará que haya menos comida para la gente. Ha habido muchas predicciones en la historia. Por ejemplo, se cuenta que cada vez estaremos más tecnologizados, más en contacto con la tecnología, ¿no? Por ejemplo, la pandemia es una prueba de ello. Ustedes están escuchándome por algún medio celular, por algún laptop, y esto es evidente, pero también hay un riesgo de aumento de enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque la gente no está saliendo a verse, ¿no? No se están viendo, no están saliendo a charlar, el cara a cara, el contacto personal se está perdiendo. Y esto podría generar enfermedades mentales graves. También, obviamente, algunos dicen que los próximos ataques terroristas no van a ser con bombas nucleares, sino con armas bacteriológicas, por ejemplo. Se cuenta que obviamente la población va a aumentar, va a crecer bastante la población en la Tierra, y eso es algo que va a pasar. Tesla, por ejemplo, predijo en el año 1908, fíjate, él decía que en el futuro habrán máquinas con las cuales la gente pueda comunicarse, enviar dibujos, imágenes, textos. Este señor lo dijo, lo que hoy tú llamas el smartphone. Fíjate, ¿no? Dmitri Mendeleev pudo predecir la existencia de futuros elementos químicos que en su época no se conocían con su famosa tabla periódica de elementos. Por eso ahí en su tablita tenía espacios en blanco, porque él no sabía el elemento que ahí iba, pero decía que si se descubría, debía tener tales y cuales características. Esto lo hizo Mendeleev. Isaac Asimov, un famoso escritor ruso, predijo que en el futuro habrán bibliotecas amplias y virtuales y disponibles a cualquiera. Por ejemplo, como Wikipedia, o el propio Internet, que es una biblioteca mucho más grande que Wikipedia. Aunque sinceramente Wikipedia tiene casi de todo, ¿no? Casi de todo. Y Arthur Clarke también escribió, este fue el autor de Odisea en el espacio, 2001. Él predijo también que el futuro será tecnológico, con muchas máquinas. Por ejemplo, eso es lo que dijo este señor. Un famoso ejemplo de predicción científica. A ver, voy a preguntarles a ustedes algo. De repente ustedes lo pueden entender. Albert Einstein, pues, tiene su teoría de la relatividad.
Una de las deducciones de la teoría de la relatividad es que la luz puede curvarse. La luz puede curvarse. Esa es una de las deducciones de la teoría de Albert Einstein. A ver, señores, ¿qué cuerpo produce luz? El Sol, por ejemplo. Muy bien. Pero ¿qué pasa con la luz del Sol, según la teoría de Einstein? Ante la presencia de objetos masivos con una masa enorme, la luz suele desviarse. Los rayos de luz se vuelven curvos. Bien. Si esto es así, señores, a ver, díganme por el micro, ¿qué experimento diseñarían para comprobar que la luz se curva? ¿Qué evento astronómico tendrías que esperar para comprobar que la luz se curve? Te repito, según Albert Einstein, la luz se curva ante la presencia de cuerpos masivos. Un cuerpo que produce luz es el Sol. Pues bien, ¿qué evento astronómico tendríamos que esperar para comprobar que la luz se curva? ¿Un eclipse? Muy bien, ¿Eclipse? claro, claro. Porque en un eclipse hay dos cuerpos masivos. Uno es el Sol, que emite sus rayos de luz, pero también hay otro cuerpo, que es el cuerpo en cuestión, que tapa el Sol. Y entonces, efectivamente, es un cuerpo masivo, ¿no? El cuerpo que tapa el Sol. ¿Quién diseñó este experimento? Arthur Eddington, un amigo pues, de Albert Einstein, Arthur Eddington. Y mandó dos expediciones a Albert Einstein, a cargo de Arthur Eddington, una a Brasil y otra a Guinea. ¿Para qué, no? Para tener control sobre las observaciones. Porque si solamente observo desde Brasil, no voy a tener objetividad. Necesito una contraparte que compruebe mis observaciones. Y por eso lo manda hasta Guinea. 2 puntos de la Tierra observando el mismo evento y se comprobó una ligera curvación de la luz. Se comprobó una ligera curvación de la luz. Y esto fue pues un puntazo para Albert Einstein. Su predicción se cumplió. En un eclipse, por ejemplo, se puede ver que la luz se curva. Y así ocurrió en el eclipse de 1919. Otro ejemplo fue el de Le Verrier, a quien ya hemos visto antes. Le Verrier predijo la existencia de Neptuno, considerando la órbita de Urano. Él pensó que si Urano se movía de forma irregular, debía ser porque había un planeta detrás de Urano que le estaba ejerciendo cierta influencia. Y usando las leyes de Newton, llegó a identificar ese planeta. Se llamó Neptuno. Le encargó a un astrónomo que observara el cielo a tal día, tal hora, tal fecha, tal lugar, y salió Neptuno. Y fue una predicción porque también lo hizo famoso. La historia te puede ayudar mucho también, ¿no? Es saber la profesora, ¿no? Si prestan atención a esta materia, no serán engañados tan fácilmente como sus padres a la hora de votar. Es una predicción. Si tú estudias historia, no serás engañado tan fácilmente. ¿Sí? Es la idea. Ahora vamos a ver una cosa un poquito especial, la llamada retrodicción. La retrodicción es una explicación hacia atrás. ¿Qué es eso, profe? Una explicación hacia atrás significa una explicación de cómo ocurrió el hecho. Ahora, la explicación hacia atrás es la retrodicción o también la llamada abducción. Quien habló por primera vez de la abducción, o de forma mucho más fundamentada, fue este señor que fue un pragmatista, Charles Sanders Peirce, un pragmatista estadounidense. La abducción tiene que ver mucho con la imaginación, con el instinto. Es como un juego. Tienes que adivinar qué pasó para explicar lo que estás viendo. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Estos frijoles son blancos, todos los frijoles del empaque X son blancos. Pregunta, ¿cómo se supo que estos frijoles son blancos? ¿Cómo se llegó a eso? Tienes que pensar y concluyes que
los frijoles provinieron del empaque X. Bueno, este es un ejemplo muy básico, ¿no? Demasiado básico. Acá hay otro ejemplo. Todos los traficantes de drogas usan teléfonos celulares caros, coches caros, se mueven en horarios raros, poseen dinero inexplicable. Jorge cumple con esas condiciones. Por lo tanto, Jorge es un traficante de drogas. O sea, estoy reconstruyendo, ¿no? Estoy reconstruyendo la conclusión. Quiero decir, ¿qué tiene que pasar para que tenga sentido lo que yo he encontrado? Yo he encontrado una ley. ¿Cuál es la ley? La regla general, que todo traficante hace esto. Jorge hace esto. ¿Cómo se explica eso entonces? Bueno, Jorge es un traficante, pues, ¿no? Te voy a poner otro ejemplo, ¿ya? Hay una serie antigua, un dibujo, que se llamaba El Detective Conan. No sé si ustedes conocen al Detective Conan. Un dibujito, pues, que daba antes, ¿no? En Canal 2. Yo tampoco era fanático, pero lo vi solamente porque coincidía con la hora del almuerzo, ¿no? Ya, pues, ¿no? Y no hay nada que ver en esa hora. Ya. Hubo un episodio del Detective Conan en el cual se encontró un cuerpo. Te voy a describir, ¿eh? Lo que tú vas a hacer es lo mismo que hacen los detectives, y eso es la abducción, eso es la retrodicción. Encontraron un cuerpo en el piso, muerto, con un hueco en el pecho, desangrado, y al costado de él, muy cerca del cuerpo, agua, un charco de agua, cerca del cuerpo, junto al cuerpo, o sea, ni siquiera alejado de él, sino junto al cuerpo, un charco de agua, notoriamente cerca del cuerpo, y listo, ¿no? El cuerpo está muerto, tiene un hueco en el pecho y hay un charquito de agua al costado. Nada más. Dime, explícame, aplícame una retrodicción, una abducción. ¿Cómo crees que murió esta persona? No hay nada más en el dormitorio, solamente hay eso que te veo, solamente hay esos datos. Los escucho, a ver. ¿Cómo creen que murió esta persona? Es un cuerpo con un hueco en el pecho, en el piso, desangrado, muerto, y a cerquita de él un charco de agua. Nada más hay en la escena, nada más. ¿Ves? Tiene que ver mucho con la adivinación, tiene que ver mucho un poco con la imaginación, tu aspecto instintivo. Obviamente tienes que conectar, ¿no? El agua por alguna razón te lo puse, ¿no? Pero ¿qué pasó? O sea, ¿cómo se vincula el agua con un hueco en el pecho, ¿no? Eso a lo mejor te descuadra. Piensa bien, a ver. No es tan difícil. Creo que era algo así como, bueno, creo que haberlo escuchado, algo así como que estaba sosteniendo la ventana y le dispararon, algo así, y por eso le dispararon por la ventana y el hielo se descongeló, ¿sí? O no Ya, sé. ya, muy bien. Bueno, ese dato de la pistola, digamos que no entraba, pero lo último que dijiste sí. Claro, lo último que dijiste sí. Murió a causa de un cuchillo de hielo. Vamos a ponerlo así, ¿no? ¿Se entiende? Murió a causa de un cuchillo de hielo que atravesó su pecho y por eso murió. Y por eso hay un charquito de agua ahí. Esto es abducción. Y eso es lo mismo que hacía este famoso detective llamado Sherlock Holmes. Vamos a ver una escena de Sherlock Holmes. Te voy a hacer una pregunta, ¿ya? Explícame por qué la chica le tira vino en la cara a Sherlock Holmes. A ver. No me importa. ¿Cómo? Fuera de mi casa. Tú comparte. Arreglo.
Holmes, llegaste antes. Ligeramente. La señorita Mary Morstan. Ah, qué emoción. Es un placer. En serio, no sé por qué tardaste tanto en presentarnos, amigo mío. Así es. El placer es mío. Conocerlo es realmente emocionante, señor Holmes. Escuché mucho sobre usted. Tengo muchas novelas de detectives en casa, Wilkie Collins, Poe. ¿Cierto? Aunque son un poco difíciles de creer algunas veces. Hacen gigantescas suposiciones con unos cuantos detalles. No es del todo correcto. De hecho, los pequeños detalles siempre son lo más importante. Tome, Watson. Eso intento. Note que su cetro es de enredadera africana, con una hoja oculta de acero reforzado. Fueron otorgados a los veteranos de la guerra afgana, así que supongo que es un soldado condecorado, valiente, fuerte, un hombre de acción innato y ordenado, como todo buen militar. Ahora busco en su bolsillo un boleto para una pelea de box. Así deduzco que le gusta apostar. Vigilaría mi dote si yo fuera usted. Esos días terminaron. No hace mucho. Nos costó la renta más de una vez. Pues, con todo respeto, señor Holmes, conoce a John muy bien. ¿Qué hay de un completo desconocido? ¿Qué deduciría sobre mí? ¿Usted? No creo que sea... No sé si eso sea... No aquí. Tal vez otro día. Insisto. Insiste. Ya hablamos de este asunto. La señorita insiste. Institutriz. Bien hecho. Sí, bien hecho. ¿Quieren... mesero? Su estudiante. Pequeño de 8. Charlie tiene 7 años. Charlie, ¿eh? Es alto para su edad, hoy la ensució de tinta. ¿Tengo tinta en la cara? Tu cara no tiene nada. Tiene 2 gotas en el oído derecho. La tinta india es casi imposible de quitar. En fin, fue un acto impetuoso del niño, pero su experiencia la ha hecho tolerante y por eso la señora para la que trabaja le prestó ese collar. Perlas orientales, diamante, un rubí inmaculado, no son las gemas de una institutriz. Pero las joyas que no trae nos dicen aún más. Holmes. Se iba a casar. Ya no hay anillo, pero hay una marca en su dedo, lo cual implica que estuvo en el extranjero donde lo portó orgullosa, hasta que supo su verdadero y modesto valor. Después rompió el compromiso y volvió a Inglaterra por un mejor prospecto. Un doctor, tal vez. Acertó en todo, señor Holmes, excepto en algo. Yo no lo abandoné. Murió. Bien hecho, amigo. A ver. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa mujer la arroja vino en la cara a Sherlock Holmes? Probablemente porque se siente expuesta a que Sherlock le está diciendo todas las verdades que obviamente ella nunca dijo, pero las deduce por algunos rasgos y quizá a la vez se sienta un poco ofendida. Muy bien, claro, aunque la palabra ahí correcta no es deduce, sino abduce. Claro, yo entiendo que en el lenguaje cotidiano esto se suele prestar a intercambio lingüístico, pero siendo estrictos, lo que hace Sherlock Holmes es abducir. Justamente esa es la tarea del detective. A partir de unos pocos elementos, reconstruye cómo pudo haber pasado la situación. Te das cuenta del detalle, ¿no? Al principio Sherlock Holmes no quería hacer nada, ¿no? Le dice, ¿qué deduciría sobre mí? Y él que responde, no creo que sea conveniente, mejor otro día. Pero ella insiste. Y cuando una mujer insiste, joven, tú tienes que darle lo que pide.
¿Por qué? Porque es lo que un hombre hace. Y hay que ser caballeros. Si te pide, tú le das. Quiero retrodicción. Toma retrodicción. Y le aplicó pues la retrodicción el señor Sherlock Holmes. Y al final se molestó porque lo que le dijo, ¿no? Del anillo del dedo. Usted, a ver, ¿cómo fue la deducción? Mira, ¿cómo fue la deducción? Fue así, ¿eh? Usted es profesora. Muy bien. Usted es profesora y la jefa para la que trabaja le prestó esas joyas porque usted es una buena profesora. Usted es una buena profesora, por eso la jefa para la que trabaja le prestó esas joyas porque esas no son las joyas de una maestra. Pero además, las joyas que no traen nos dan más información. Ya no hay anillo, pero hay una marca en el dedo, lo cual indica que usted lo portaba orgullosa en el extranjero. Y luego lo abandonó al saber su modesto valor y vino acá a Inglaterra a buscar un mejor prospecto. Un médico tal vez, ¿no? Porque como sabes, Watson es médico. Y la chica pues se molestó y le tiró vino en la cara porque en realidad su marido, ella no había abandonado a su marido, sino más bien había muerto. ¿Sí? Bueno, ahí está, ¿no? La retrodicción. Más ejemplos sencillos de retrodicciones serían estos, ¿no? González fue asesinado. Pérez necesitaba dinero. Pérez odiaba a González. Pérez era amante de la esposa de González. Ya. Los testigos vieron a Pérez salir de la casa de González. Las huellas digitales de Pérez fueron halladas en el arma. La esposa de González reconoció que había complotado con Pérez. Bueno, evidentemente, pues, ¿no? Creo que la conclusión sale. Pérez asesinó a González. La retrodicción se usa mucho en el campo de la medicina, por ejemplo, ¿no? Cuando el médico investiga una enfermedad, por ejemplo, la diferencia entre una gripe y un resfriado, poco a poco va recolectando datos y contiene esta tabla. Ahora, cuando viene un nuevo paciente, y este nuevo paciente le va a preguntar, ¿usted qué síntomas tiene? ¿Tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto? Y eso de recabar datos para luego sacar una conclusión es abducir, porque está reconstruyendo. Si cumple con estas características, entonces tiene gripe o tiene resfriado. Eso es abducir. Ciencias son retrodictivas o abductivas. La historia, evidentemente, reconstruye el pasado, la cosmología, reconstruye el origen del universo, la geología, el pasado de la Tierra, la paleontología, el origen de los seres vivos. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, dejamos de grabar.